Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Fernando Naranjo Morales. Soy estudiante de la carrera de Derecho del ciclo 6 de la Universidad Nacional de Loja. En este video explicaré los modos de extinguir las obligaciones y posteriormente desarrollaré la remisión y la prescripción extintiva según el Código Civil ecuatoriano y otros textos. Los modos de extinguir las obligaciones. En el derecho civil, las obligaciones no duran para siempre. Existen varios modos legales de extinguir estas obligaciones. A continuación presento cada uno con su explicación y además un ejemplo sencillo para su comprensión. El pago por cumplimiento es la forma normal y principal de extinguir una obligación. Consiste en entregar exactamente lo debido. Un ejemplo claro podríamos decir que se debe $300 y pago esa cantidad completa. La obligación queda extinguida. Como segundo tenemos la novación. Consiste en reemplazar una obligación antigua por una nueva. Para entender, explicaremos con un ejemplo. Tenía una deuda de $500, pero el acreedor acepta cambiarla por una nueva obligación de $300 en cuotas. La deuda anterior se extingue. Tercer punto, la transacción. Es un acuerdo mediante el cual las partes terminan un conflicto haciendo concesiones. Un ejemplo, una persona reclama daños por $1000, pero ambas partes acuerdan terminar el conflicto con un pago de $600. La obligación original se extingue. Como cuarto punto tenemos la compensación. Ocurre cuando dos personas son deudoras y acreedoras entre sí. Las deudas se cancelan hasta el monto que coincidan. En este caso, un ejemplo sería, yo debo en este caso $200 a un amigo y él me debe 150. La compensación extingue 150 de ambas deudas, quedando solo $50 pendientes. Como quinto punto tenemos la confusión. Se da cuando la calidad de acreedor y deudor se reúne en la misma persona. Ejemplo, si el deudor hereda al acreedor y ya no puede deberse a sí mismo, la deuda se extingue. Como sexto punto, la pérdida de la cosa debida. Si el objeto debido perece sin culpa del deudor y antes de la mora, la obligación termina inmediatamente. Ejemplo, debía entregar un caballo, pero se muere por un rayo. Sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Remisión o condonación de la deuda. Es el perdón voluntario que el acreedor otorga, en este caso, al deudor. Ejemplo, una persona formalmente la deuda de su hijo tenía con él. La obligación queda extinguida. Prescripción extinguida. La obligación se extingue por el paso del tiempo y la inactividad del acreedor. Ejemplo, una deuda no cobrada judicialmente en 10 años se extingue si el deudor alega prescripción. La remisión y la prescripción. Ahora explico con más detalles estos dos modos específicos. La remisión de la deuda. La remisión, también llamada condonación, es un acto voluntario del acreedor. Consiste en liberar al deudor total o parcialmente. Puede ser expresa por escrito o declaración, en este caso directa. Puede ser tácita cuando el acreedor destruye el documento de deuda o devuelve el pagaré. Un ejemplo más claro para entender esto: si debo $400 y el acreedor me entrega una carta diciendo que ya no debo nada, esa obligación queda extinguida. Un punto clave dentro de esto
podemos decir que depende únicamente de la voluntad, en este caso del acreedor. 2. La prescripción extintiva. La prescripción es un método legal de extinguir la acción del acreedor. Opera cuando el acreedor no reclama durante el plazo que la ley lo establece. Dentro de esto el fundamento es la seguridad jurídica y evitar que las deudas sean eternas. Los plazos principales dentro del Código Civil: 10 años para acciones ordinarias, 5 años para acciones ejecutivas y 1 año de responsabilidad extracontractual, cuentas periódicas y honorarios. Ejemplo práctico: si me deben $600 y pasan 10 años sin que inicie un juicio, el deudor puede alegar prescripción y quedar liberado. Es importante saber que la prescripción no extingue la obligación natural. Si el deudor paga voluntariamente después del plazo, no puede pedir devolución. Hablaremos sobre la diferencia esencial entre remisión y prescripción. La remisión depende de la decisión del acreedor. La prescripción depende del paso del tiempo, en este caso de la ley. Ambas extinguen obligaciones, pero su origen es completamente muy diferente. En conclusión, podemos decir que los modos de extinguir las obligaciones garantizan seguridad y equilibrio en las relaciones jurídicas. La remisión y la prescripción son dos figuras fundamentales del derecho civil de nuestro país. Esto es todo cuanto puedo explicar. Muchas gracias por su atención.